La investigación cualitativa se utiliza para entender cómo las personas experimentan el mundo, así como comprender o explicar el comportamiento, las motivaciones y características de las personas en un grupo objetivo. A raíz de esto, la investigación cualitativa cuenta con diseños para llevar a cabo una mejor recolección e interpretación de datos. Estos diseños se clasifican en teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños fenomenológicos y diseños de investigación-acción. ¿Cómo elegimos un diseño de investigación? Todo dependerá del planteamiento del problema que tengamos. Nuestra investigación será guiada por un diseño, de acuerdo a las necesidades que tengamos que abarcar. Por ejemplo, conocemos y disponemos de teorías adecuadas para analizar el contexto o tenemos que elaborar teorías adecuadas. Analizar si se pretende describir, entender o explicar un problema social, o si buscamos entender las características de personas acerca de un fenómeno. Quizá necesitamos conocer la relación con problemáticas que al resolverse generen un cambio o quizá nos interesen las teorías detalladas que ayudan a comprender un problema. En este video explicaremos dos diseños de investigación cualitativa, los cuales son la teoría fundamentada y el diseño fenomenológico. Pues bien, empezaremos con la teoría fundamentada. Esta tiene un antecedente en la teoría de la interacción simbólica. Aquí el investigador nos ofrece una explicación o una teoría general sobre un fenómeno o un proceso que es aplicable en un contexto particular y visto desde las perspectivas de diferentes participantes. Esta está más expuesta a las expresiones de los individuos en el contexto a estudiar. Es importante mencionar que en la formación del concepto de la teoría fundamentada se crearon dos diseños. El primero es el diseño sistemático y el segundo es el diseño emergente, de los cuales les vamos a hablar más adelante. Como se ha mencionado anteriormente, la teoría fundamentada tiene como objeto de estudio el proceso, la acción y las interacciones entre individuos. Su finalidad es producir una explicación general o una teoría respecto a un fenómeno aplicado en un contexto en concreto y visto desde la perspectiva de diversos participantes, la cual deberá ser contrastada con literatura previa. Este diseño es adecuado cuando las teorías disponibles no explican el fenómeno, el planteamiento del problema y cuando no ocurren las expresiones de los participantes, su contexto o muestra de interés. Finalmente, los instrumentos de recolección de datos más utilizados en este diseño son las entrevistas y grupos de enfoque. En un inicio se mencionó que existen dos diseños de teoría fundamentada, el sistemático y el emergente. El sistemático es un diseño que resalta el empleo de ciertos pasos para el análisis de datos mediante la codificación, teniendo en cuenta que no es un proceso lineal. En este esquema podemos ver el proceso de un diseño sistemático. Comenzaremos por la recolección de datos. Esta se lleva a cabo mediante descripciones, entrevistas, revisión de documentos, mapas y fotografías. Después está la codificación abierta. Aquí se establece nuestra primera familiarización con los datos. Identificamos los conceptos fundamentales, también analizamos e interpretamos la información que obtenemos para después agruparlas en categorías y subcategorías. Seguimos con la codificación axial. En esta parte seleccionamos la categoría más importante o también llamada categoría central. Esta será el centro del proceso o fenómeno del tema que investigamos y que nos va a aportar una vinculación entre la mayoría de las categorías. Después continuamos con la identificación y la relación de categorías con subcategorías. Aquí es donde se producen las teorías o los modelos generados por la investigación. En la codificación selectiva se realiza una relación conceptual y teórica que guardan entre sí los códigos y que se concretan en la teorización. En pocas palabras, es un proceso de integración y refinamiento teórico que va desarrollando proposiciones o hipótesis. Para finalizar en la visualización de la teoría se escribe una historia o una narración que vincule todas las categorías y que describa el proceso o el fenómeno el cual se estudió y donde se pueden utilizar las herramientas de análisis cualitativo, como por ejemplo mapas o matrices. Por otra parte, en el diseño emergente solo se efectúa la codificación abierta. En el proceso de recolección y análisis de datos van emergiendo categorías de las cuales el investigador deberá establecer relaciones para ir construyendo la teoría y también debe proveer información detallada que permita reconocer las relaciones entre categorías. Para finalizar este primer diseño presentamos nuestro ejemplo de teoría fundamentada. Este artículo lleva por nombre Relación médico-paciente, impacto en las campañas de promoción y prevención para personas con VIH en Medellín.
La primera característica que encontramos es que su objeto de estudio es un proceso o interacción entre individuos, en este caso entre los profesionales de la salud y la población con VIH. Además, podemos encontrar el interaccionismo simbólico al observar que el investigador espera construir lo que los individuos ven como su realidad social. La segunda característica es que sus instrumentos de recolección de datos son entrevistas y un grupo de enfoque. Por su parte, el grupo debe cumplir con criterios de inclusión y exclusión, y las entrevistas son semiestructuradas. Estas otorgaron información adicional que enriqueció la investigación. Como tercera característica, se deja ver que su estrategia de análisis de datos son la codificación abierta, por medio de la cual se obtuvieron 1324 códigos y se desarrollaron 6 categorías descriptivas, y la codificación axial, que llevó a la generación de 4 categorías analíticas relacionadas posteriormente con sus subcategorías y categorías descriptivas. Finalmente, como cuarta característica, encontramos que su producto es una teoría que corresponde al planteamiento inicial. Por un lado, se buscaba comprender el impacto que los profesionales de la salud tenían en la población con VIH y por otro se finaliza con los resultados del estudio, así como otros relacionados, concluyendo con la forma en la que impacta la recepción de acciones de promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Diseño fenomenológico. Para empezar, la fenomenología es una filosofía, un enfoque y un diseño, el cual su origen empieza con el matemático Edmund Husserl, la cual puede adquirir diversas variantes. En la fenomenología, los investigadores trabajan directamente las unidades o declaraciones de los participantes y sus vivencias. Su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos que tienen en común de tales vivencias. Es decir, es la esencia de la experiencia compartida. Este se identifica desde el planteamiento y pueden ser tan variado como la amplia experiencia humana, por lo cual puede utilizarse como herramienta de recolección de la información desde la observación y se pretende describir cómo entender fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente. El investigador contextualiza las experiencias en términos de la temporalidad, momento en que sucedieron, el espacio, el lugar, la corporalidad. Por lo cual, el investigador confía en la intuición, la imaginación y en las estructuras universales para lograr aprender la experiencia de los participantes. Existen 2 enfoques de la fenomenología. 1. Fenomenología hermenéutica. 2. Fenomenología empírica, trascendental o psicológica. La primera se centra en la interpretación de la experiencia humana y los textos de la vida, por lo cual no siguen reglas específicas. Es producto de la interacción dinámica. La fenomenología empírica se enfoca menos en la interpretación del investigador y más en descubrir las experiencias. A continuación se mostrará el ejemplo del diseño fenomenológico. El artículo lleva por título Evaluación y análisis fenomenológico del relato en pericias realizadas por abuso sexual en niños adolescentes. Como primer punto tenemos que en el ejemplo del diseño fenomenológico podemos observar en el artículo que contiene preguntas de investigación sobre la esencia de las experiencias, lo que varios infantes experimentaron por el abuso sexual, que es un fenómeno en común. Por lo tanto, la información proporcionada son experiencias en común y distintas. Otro punto que encontramos fue que con el contenido previo se pudo concluir que se busca entender las experiencias de personas sobre un fenómeno, como múltiples perspectivas de este mismo. Por lo cual, encontramos otro punto que como objeto de estudio se obtuvo a individuos, que en este caso fueron los infantes, que hayan compartido la misma experiencia o el fenómeno, que en este caso sería el abuso infantil con un proceso de relato en pericias, que fue para verificar la veracidad de estos mismos. Por último punto, encontramos que por lo cual los instrumentos de recolección de datos más comunes para este tipo de diseños son la observación, las entrevistas y grupos de enfoque, en donde el artículo presenta las entrevistas y narraciones de lo que vivieron en ese momento los infantes.